Bienvenidos a mi programa En tu propia piel. Soy Nachi Duque. En este espacio encontrarás en cada uno de los episodios compartidos temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento personal. Te invito a que te permitas escucharlos y disfrutarlos desde aquí, desde Radio Global Coach and PNL. Y no olvides que solos podemos llegar a las metas, pero si lo hacemos acompañados, el camino se hará más ligero y mucho más reconfortable. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. Nuestro programa de hoy es curioso, os lo digo ya con el título ¿Razón o miedo? Antes de entrar en contexto en nuestro tema, recordar que el objetivo de este programa es compartir valor y de alguna manera retroalimentarnos y crecer juntos. Este programa surge de una necesidad social, tanto de mis clientes como de mi entorno cercano, donde esa carencia de recursos o esa curiosidad por querer saber más acerca de cosas relacionadas con el crecimiento personal, pues hacen que crezca este programa. Así que dicho eso, espero que os aporte muchísimo valor, que cojáis todas las herramientas que de alguna manera resuenen con vosotros y las que no, dejarlas ir. No os aferréis a ellas, recordad que los pensamientos hay que dejarlos pasar, al igual que las cosas que no funcionan hay que aprender a soltarlas y quedarnos solo con aquello que nos potencia, con aquello que nos es vitamina y aquellas cosas que nos ayudan a crecer. Dicho esto, volvemos al contexto de nuestro título. ¿Razón o miedo? ¿Qué relación tienen estas dos palabras? Lo descubriremos en el transcurso del programa. Primero, quiero hacerte una pregunta. ¿En alguna ocasión en tu vida te has visto sin saber cómo enfrascado o enfrascada, ¿no? O comprometida en una discusión? Simplemente por tener la razón, por querer tú hacerle ver a otra persona que tu opinión es la válida y que la otra es la equivocada. En alguna ocasión has entrado en conflictos simplemente porque la otra persona no aprobaba tu punto de vista. O mejor aún, en alguna ocasión has sido tú quien ha terminado una discusión muy enfadada, indignada, dando un portazo, sin mirar atrás, sintiéndote dolido, traicionado y súper indignado porque la otra persona está totalmente opuesta a lo que tú dices, no te da la razón. ¿Cómo puede ser, no? Si siempre tienes la razón. Bueno, si alguna vez te has visto enfrascado, como digo yo, en una situación así, en una escena de conflicto, de discusión o de duelo de razones, como digo yo, no te sientas mal. Todos de alguna manera hemos pasado por este tipo de situaciones. Bien, es verdad que cuando aprendes a parar, cuando aprendes las herramientas de gestión emocional y entiendes que cuando estamos en picos intensos de muchas emociones, es mejor respirar, regular antes de hablar o actuar, pero también por otro lado, el desarrollar esa empatía para saber que la otra persona no está hablando para agredirnos, ni para atacarnos, ni para de ninguna manera querer tener siempre la razón o entrar en conflicto. Simplemente lo hacen porque están defendiendo su realidad, al igual que tú tienes la tuya. Así que no está ni bien ni mal. Lo que tenemos que hacer aquí es respetar. Qué gran palabra, el respeto. Porque creemos que respeto y educación es lo mismo. Y no, tienen relación, pero no es lo mismo. Y cuando nosotros queremos imponer nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestras normas y nuestra forma de hacer las cosas, no estamos respetando. Estamos invalidando a la otra persona y estamos tirando por tierra
todos sus argumentos, todas sus creencias y todas sus formas de ver y de actuar en la vida. Así que la palabra empatía, al igual que la palabra respeto, están totalmente relacionadas y ligadas. Tú dirás, ¿pero por qué? No lo entiendo. Ahora lo vas a entender. Te lo voy a explicar en un momento. A ver. Sabemos de muchos otros programas que he grabado, y si no, pues te lo recuerdo, la empatía es aquella situación donde yo puedo ponerme metafóricamente hablando en la situación del otro, en los zapatos del otro, ¿no? Para poder entender esa emoción o esa situación que está expresando o compartiendo, de dónde viene y para qué viene. En ningún momento quiere decir que yo me voy a transformar en la otra persona y que me voy a otra persona o que me voy a partir de miedo con la persona. No, no es eso la empatía, ¿vale? La empatía es poder tener yo esa sensibilidad y esos recursos emocionales donde puedo entender a la perfección ese estado de ánimo, esa escena puntual de esa persona. Eso es la empatía. Sé acompañar a esa persona durante ese proceso, pero no dejándome llevar ni perdiéndome con ella. No. Sé acompañarle, sé sostenerle, le entiendo, ¿vale? Le respeto y le doy su espacio. Eso es empatía. Entonces, la primera palabra explicada. La segunda, respeto. Yo no tengo por qué aprobar los puntos de vista de todas las personas. Yo no tengo por qué aprobar la forma de hacer las cosas de todas las personas. No. Pero lo que sí debo hacer es respetar y entender que cada persona habla desde su propia experiencia, desde su propia realidad. Porque cada maestrillo tiene su librillo. Cada uno traemos un manual de instrucciones que creemos que no, pero sí. Es un manual de instrucciones que se ha ido escribiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo ha empezado ese manual de instrucciones? Pues desde bebés, con nuestras experiencias, con nuestra educación, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestros ensayos y errores, con todas esas cosas vamos escribiendo ese manual. Y luego ya llega un momento que empezamos a actuar de manera automática porque ya tenemos todo ahí registrado en ese manual, le damos al botón automático y repetimos y repetimos y repetimos porque es como aprendimos. Te lo estoy explicando, no es un juicio, al contrario, es para explicarte de una manera sintetizada el cómo solemos actuar y el por qué es tan importante la empatía y el respeto. Rescatamos nuestro tema inicial de la razón, que no es que me esté yendo por las ramas, es que quiero explicar todo el contexto para que este capítulo pues os haga pensar un poquito más allá y decir, ostras, quiero investigar más del tema o quiero indagar un poco en mí, realmente si yo quiero ser el dueño, la dueña de la razón, realmente si yo soy esa otra persona que está siempre obcecada rebatiendo argumentos y quizás lo que tengo que hacer simplemente es escuchar, empatizar, ¿vale? Seguir defendiendo mi razón, pero desde el amor, desde la aceptación y desde el respeto. Porque no se trata de que otros se impongan sobre nosotros, sino de que todas las razones y todas las versiones sean igual de válidas, aunque no se compartan. Recordar. Oye, que si se comparten, fenomenal. Terreno que se abona y disgustos que nos evitamos, ¿no? Porque qué guay cuando encontramos personas que son afines a nosotras en muchas cosas, afines en creencias, afines en comportamientos, pues nos hacen sentir como en casa, ¿verdad? Pero si no son afines a nosotros, están en su derecho, porque no son nosotros. Ahora, la razón está muy relacionada, bueno, más que la razón en sí, la necesidad de tener razón está muy relacionada al ego. ¿Pero a qué tipo de ego? A ese ego frágil, a ese ego que es temoroso, a ese ego
que no tiene unas bases fuertes, que no nos ayuda a ser mejor persona, sino al contrario, a ese ego que nos hace ser cobardes. Entonces, yo lo he denominado ego frágil porque está relacionado también a esa autoestima débil, esa autoestima que no ha sido cimentada correctamente a lo largo de nuestra vida y necesita de alguna manera validación externa y reconocimiento. Por eso vamos de charco en charco, de lío en lío, de persona en persona, buscando un conflicto o un tema de confrontación para hacer ver que tenemos la razón, porque surge esa necesidad imperiosa de tener la razón. Esa persona la necesita para sentirse reconocido, aceptado y válido en su entorno. Así que por eso he relacionado la razón con el miedo, porque al final viene de ahí. O sea, yo peleo a capa y espada el tener la razón. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hay es inseguridad, miedo, necesidad de control, que al final el trastorno obsesivo del control o la necesidad del control surge desde el miedo. O sea, que es que al final todo está relacionado. Así que la próxima vez que te veas enfrascado o enfrascada en una discusión o en un diálogo acalorado, llámale como quieras, pregúntate, ostras, ¿por qué lo hago? ¿Qué necesidad que busco? ¿Realmente quiero defender mi razón o realmente busco aprobación, validación? ¿Realmente quiero hinchar mi ego? ¿Quiero alimentar mi autoestima? ¿Realmente busco cubrir otra necesidad? ¿No? No es en sí esta verdad que es para mí valiosa, sino que hay mucho más detrás de esta verdad que para mí es valiosa. Verdad o creencia. Ojo, que al final una creencia es una verdad absoluta para mí, algo que yo creo y que aunque no se pueda evidenciar y aunque no lo pueda demostrar, creo fielmente en ello y lo defiendo. Así que estaría genial que hicierais este ejercicio porque os digo, yo en ocasiones todavía me veo enfrascada en este tipo de diálogos acalorados, en estos duelos de razones, pero paro, respiro y digo, ¿ya estás? Digo, no. Escucha la versión del otro, expon tu visión, pero siempre desde mi punto de vista eso es una manera asertiva de comunicar. O sea, apuntároslo como tip si queréis de... Mi punto de vista es, antes de querer imponer o decir, no, estás equivocado, no tienes ni puñetera idea, así no es, decir, comprendo lo que me dices, pero mi punto de vista es, y quedas como un rey o como una reina, bajas la intensidad de la discusión o del diálogo, expones tu punto de vista y la otra persona empieza a digerir lo que acaba de pasar y quizás baja, regula al igual que tú al ver tu energía y también empieza a exponer su punto de vista o su razón desde una manera más asertiva. Y al final podéis encontrar un punto intermedio o no, pero os escucháis mutuamente y aplicáis la empatía y el respeto, que con eso ya es, vamos, lo mejor que se puede hacer en este tipo de situaciones. Como os decía, cuando tenemos esa necesidad imperiosa de tener la razón, al final estamos en un cuadradito. ¿Por qué? Porque nos cerramos, ¿no? Nos aferramos, nos obstinamos a nuestra opinión, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de proceder y estamos evitando crecer. ¿Estás diciendo qué me estás contando? Pues sí, porque al final la flexibilidad cognitiva solo se puede desarrollar cuando nos atrevemos a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Por qué te cuento esto? Porque al final tú no podrás saber si has estado equivocado o equivocada haciendo determinada cosa durante muchísimo tiempo si no te atreves a hacerlo de otra manera. Tiene su lógica, ¿verdad? A ver, si yo toda la vida me he comido el pan con mantequilla y el pan con mantequilla y viene una persona y me dice, pues no, yo me lo como con mermelada. Tú vas a decir, pero qué asco, ¿cómo te vas a comer eso con mermelada? El pan de toda la vida se come solo con mantequilla. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Pero tú estás tonto, estás tonta? ¿Qué dices? Bueno, y se lía y la que sea, porque uno lleva toda la vida comiendo el pan con mantequilla y el otro lleva toda la vida comiendo el pan con mermelada.
¿no? Y se genera ahí la discusión acalorada de yo tengo la razón porque yo llevo haciéndolo así 30 años, el otro tiene la razón porque lleva haciéndolo así 20 años, ¿no? Y es su verdad, es su realidad, es lo que ellos conocen. Claro, si cada uno está en su cuadradito, ninguno va a salir de ahí. Ninguno va a explorar una nueva realidad, ninguno va a abrirse a una nueva razón, a una nueva manera de hacer las cosas y por consiguiente su crecimiento cognitivo está limitado. Eso es lo que genera cuando en muchas ocasiones nos aferramos a tener la razón, a quedarnos limitados, a no crecer, a de alguna manera generar rigidez mental, ¿no? Esa rigidez cognitiva que hace pues que nos quedemos acomodados, que entremos en ese estado de automatismo, que le damos al botoncito, yo es que me lo imagino, un botoncito, un pulsador rojo en la cabeza así muy grande de venga ahora esto, venga ahora aquello, venga ahora sí, venga ahora como siempre, venga como ayer, como esta mañana, como hace 2 horas, ¿no? Porque nos acomodamos. Entonces, ¿por qué nos llegamos a acomodar en esa razón de siempre y no nos abrimos a comer el pan con mermelada si toda la vida lo hemos comido con mantequilla? O, oye, ¿por qué tiene que ser que me pase directamente al pan con mermelada? ¿Por qué no a mi pan de mantequilla de toda la vida le pongo mermelada encima? Estaría bien. Muchas veces mi razón sumada a la razón de otro puede generar una gran razón. ¿Entendéis qué es lo que quiero decir? ¿Me explico correctamente? Muchas veces no se trata de tu razón y mi razón. A veces salen ideas maravillosas, conclusiones geniales y resultados espléndidos cuando ambas se suman y se complementan. Y eso es lo que quiero que empieces a practicar hoy. Vuelvo y digo, no todas las razones, ni todas las opiniones, ni todas las formas de proceder de los demás tienen que gustarte y tienen que encajar en tu forma de hacer, de actuar y de sentir. Pero no te cierres, ábrete. Solo sabrás que estás equivocado cuando te atrevas a hacer las cosas de otra manera. Solo sabrás que vas a crecer o que tienes nuevas oportunidades si te atreves a salir de tu cajita. Así que la razón es la cajita. El querer tener siempre la misma razón es querer estar siempre en el mismo cuadradito. Rómpele una esquina, asómate por ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay del otro lado? Tengo muchas historias en mi cabeza, pero a veces las mezclo, a ver si esta me sale. Hace mucho tiempo, no voy a inventar los personajes porque si me pongo a decirlo al pie de la letra, la lío y mezclo las historias. Pero bueno, la historia es algo así como que hace muchos años los hombres vivían en cuevas. Vivían en cuevas y no se atrevían a salir de ahí pues porque les daba miedo que había al otro lado. Pues esta cueva tenía un poco así de cuesta. Uno de los hombres se atrevió a salir, dijo, jolín, ahí tiene que haber algo, ahí tiene que haber algo. Empezó con sus palitos y sus piedras que tenía dentro de su misma cueva a tirarlos para afuera. Al principio empezó a tirarlos y no pasaba nada. Pero después de un tiempo, de repente, la piedra o el palito que tiraba volvía dentro de la cueva. Y él decía, qué raro, si todos estamos aquí, ¿cómo puede ser que la piedra y el palo vuelva aquí? Eso le generó curiosidad. Entonces su razón empezó a debatir ahí dentro de decir, ostras, ¿será esto todo lo que hay o habrá algo más allá? ¿No? Los otros le decían, pero tú estás loco, si todo lo que hay, todo lo que tenemos lo tenemos aquí. ¿Qué estás pensando? Bájate de esa razón, ¿no? Vale. Esta personita que era más curiosa, pues no dejaba de tirar cositas fuera de la cueva y no siempre, pero de vez en cuando le regresaban. Pues le pudo más la curiosidad. Salió de la cueva a ver qué había allí al otro lado. O sea, algo tenía que haber para que regresara ese palito y esa piedra que él tiraba. Cuando salió ahí no daba crédito de todo lo que había, pues había paisajes hermosos, había agua, había ríos, había naturaleza, había luz del sol, bueno, era maravilla. O sea, él ya no quería volver nunca más a su cueva.
Entonces, ¿qué pasó? Como buena persona y buen compañero, pues fue a la cueva a contarle a sus amigos, decir, ostras, os estáis perdiendo lo más bonito de la vida. Estamos aquí encerrados en la oscuridad, viviendo de lo que hay aquí y fuera hay, vamos, recursos ilimitados. Vamos ahí fuera porque ahí es donde está la verdadera razón de la vida, ¿no? De existir. Pues, ¿qué hicieron sus otros amigos? Lo dieron por loco y lo encerraron. Así que encerraron la razón para siempre en una celda y se quedaron ellos ahí en su cueva, en la oscuridad, ilimitado a lo que les daban esas paredes. ¿Qué quiero deciros con esta historia? Que ha sido un poco adaptada a mi manera, ¿no? Pero que al final quiero que os quedéis con el mensaje de que muchas veces nos cerramos tanto a hacer las cosas de otra manera, a ver más opciones, a ver más allá. Es ese mismo miedo el que nos impide abrirnos, ese mismo ego frágil o esa autoestima débil que nos impide tener más confianza en que las cosas pueden sumarnos, pueden elevarnos, de que siempre puede haber algo mejor. Y no porque lo que haya sea malo, no lo toméis por ahí. Es porque cuando nos abrimos y cuando tenemos un abanico de más posibilidades, hay más opción de llegar a nuestro objetivo, a nuestras metas, a hacer realidad nuestro sueño. Pero necesitamos eso, apertura mental. Salirnos de la cajita y cuando otra persona venga a darnos un punto de vista diferente y a exponernos su razón, no decir no absoluto, escuchar con curiosidad. Oye, ¿y si lo que dice tiene sentido? Oye, ¿y si lo que dice me aporta o me ayuda? Oye, ¿y si lo que dice a mí nunca se me hubiera ocurrido, pero dándole una vueltita a lo mejor no es ni tan loca ni tan disparatada esa idea? Repito, no se trata de comprar la razón a todo mundo, no se trata de agradar a todo mundo, no se trata de dorarle la píldora a todo mundo, no malinterpretéis. Se trata de aplicar la escucha activa, se trata de aplicar la empatía, se trata de ser respetuosos, de tener apertura y de crecer a través del otro, porque todos de una u otra forma tenemos cosas que enseñar y que compartir y que aportar. Lo que pasa es que creemos que no, porque como lo que hemos hecho es lo que hemos hecho toda la vida, pues creemos que es de cajón y damos por hecho de que el resto de las personas pues también ha hecho lo mismo, ¿no? Porque para ti es normal. Pero no creas que lo que para ti es normal, para el resto tiene que serlo. Aplicable para todos los contextos. Bueno, quiero dejaros aquí como unos temas por si queréis ampliar un poco acerca de la razón, porque claro, que estamos hablando de la razón generalizada, ¿no? De esa persona que busca un conflicto o busca un tema para rebatir, para querer tener la última palabra, para buscar esa aprobación, esa validación, esa necesidad de alimentar ese ego frágil, esa autoestima débil. Pero cuando esta necesidad de razón se convierte en algo totalmente obsesivo, estamos hablando ya de trastornos, como lo escuchas, ¿vale? Estas formas de vida que ya son así como un poco, que te llaman la atención, que tú dices, ostras, ya se pasa de tener discusiones acaloradas a tener un estilo de vida un poco chungo y conflictivo. O sea, ¿de dónde viene esa necesidad, no? Pues entonces esa necesidad de la razón ya ha trascendido a esa forma de ser, a esa personalidad y se ha convertido en un trastorno. Existen dos tipos de trastornos. Hago un paréntesis. Recordad que independientemente de los trastornos que os voy a explicar ahora, que son los dos más comunes relacionados con la necesidad de tener la razón, al final la necesidad de tener la razón surge de lo mismo, del miedo y la inseguridad, ¿vale? Cierro paréntesis. Los dos trastornos más conocidos con esta necesidad de tener la razón es el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. No sé si los habías escuchado en alguna ocasión y si no, pues te los presento aquí. Así como dato curioso, os digo que si queréis ampliar información podéis buscar, ponéis esto, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad. Os va a salir muchísima información. Ojo, las fuentes en que buscáis.
Quizás más adelante os haga un programa especial de cada uno de estos trastornos, ¿por qué no? Si os interesa, podría hacerlo, ¿no? Y explicarlo de una manera más detallada o con algún ejemplo o alguna historia. Pero para cerrar el programa de hoy, quiero explicaros un poco, ¿no?, la diferencia que hay en cada uno de estos trastornos. Al final, el trastorno del narcisista, al final lo que busca es llamar la atención, pero el narcisista presenta muy poco interés por los demás, a no ser que tenga un objetivo entre manos. Si hay un objetivo entre manos, puede ser el más agradable, el más simpático y el más amable, pero porque tiene algo que le interesa sacar del otro. Ese es un comportamiento muy típico del narcisista, pero al final siempre busca salirse con la suya y tener la razón en todo lo que dice y hace. La diferencia entre el trastorno histriónico de la personalidad es que el narcisista es rencoroso, pero no tiene en ningún momento sensación de culpa. En cambio, el comportamiento histriónico de la personalidad sí desarrolla sentimiento de culpa, aunque busca siempre esa atención y esa necesidad de reconocimiento para existir, porque el trastorno histriónico de la personalidad necesita ese reconocimiento y esa validación externa para sentirse que tiene sentido su vida, pero llega un momento que siente culpa por querer buscar esa aprobación y esa validación, cosa que el narcisista no. El narcisista siempre quiere tener la razón, siempre quiere ser el protagonista de la historia, siempre quiere sobreponer su punto de vista por encima del resto, pero en ningún momento siente culpa de nada, porque siempre está muy convencido de que lo que hace lo hace muy bien. Estas serían las dos diferencias de estos dos trastornos de la personalidad relacionados un poco con esa necesidad de siempre la razón. Así que espero que esto os haya abierto un poquito la curiosidad, os haya aclarado alguna dudita respecto a este tema y recordar, apostar por vuestra felicidad antes que por tener la razón. Al final tu razón es tuya y nadie te la va a quitar. O sea, es que a veces nos aferramos a cosas que no tienen sentido. Nadie puede entrar en tu cabeza y robarte tus pensamientos y tus creencias. Son tuyas y te pertenecen. Las otras personas tienen otros pensamientos y otras creencias y son suyas y son tan válidas como las tuyas. Me repito mucho con este tema, pero es que así funciona y es simple. Pero nosotros nos complicamos por esa necesidad imperiosa de alimentar el ego, de querer ser protagonista, de querer llamar la atención y buscar los recursos fuera, cuando realmente los mejores recursos los tenemos dentro. Así que recuerda, nadie te puede quitar la razón, nadie se puede meter en tu cabeza, nadie te puede quitar las creencias, solo tú. Solo tú puedes abrirte a nuevas maneras de hacer las cosas, solo tú puedes abrirte a nuevas formas de percibir la realidad, solo tú puedes encontrar nuevas posibilidades para llegar a tus objetivos, a tus metas. Solo tú puedes cambiar la perspectiva y la mirada de tu vida y de tus sueños. Nadie más. La opinión del otro es solo eso, su opinión. La razón del otro es solo eso, su razón. Tan válida como la tuya, pero no tiene por qué ser ni mejor ni estar por encima. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Espero que te esté dando algo que pensar, porque si es así, entonces el programa ha valido la felicidad de hacerlo. Cualquier cosa me puedes escribir por privado y recuerda, detrás de la necesidad de tener la razón se esconde un gran miedo. ¿De qué tienes miedo realmente? ¿De qué te escondes? ¿Por qué buscas tener la razón? O piensa por qué los otros son los que buscan tener la razón. Aplica la empatía y el respeto. Son las mejores herramientas para tu bienestar emocional y tu paz mental. El resto es paja. Que tengas un grandioso día y nos vemos en un próximo programa. Con mucho cariño para ti. Adiós.
Y aquí finaliza el capítulo de En tu propia piel. Os espero el próximo jueves en nuestra cita especial, aquí en este espacio de Radio Global Coach en PNL. ¿Recuerdas que no tienes que caminar el camino solo ni sola, que juntos se hace mucho más corto, mucho más divertido y más reconfortable? Hasta la próxima.